¿Has pensado qué pasaría si las personas que no tienen voz en la sociedad decidieran hablar y contar lo que saben? En una pequeña ciudad de los Estados Unidos de los años 60, las criadas negras conocen los secretos de las familias blancas, cada mentira y cada verdad aparentemente perfecta. Sin duda, casi todo pasaba desapercibido. Diversas situaciones eran invisibles para la mayoría de las personas. Hasta que una joven blanca les dio un arma más peligrosa que cualquier rumor. Les dio la oportunidad de contar la verdad, su verdad. Una esperanza para las voces que por años estuvieron silenciadas. Bienvenidos, esto es Historias Cruzadas. Todo empieza con Evelyn, una criada afro que nos abre las puertas de su mundo. Trabaja para una familia blanca en Jackson, en una pequeña ciudad racista de Mississippi. Su rutina es silenciosa y resignada, hasta que Skeeter, una joven blanca con sueños de escritora, le hace una pregunta con un aire personal. ¿Qué se siente cuidar de niños blancos mientras a tu hijo lo cuida alguien más? Abrumada y con la mirada triste, la mujer no sabe qué responder. Más adelante, la película nos presenta el Club de las Perfectas, mujeres blancas como Hilly Holbrook, la villana que todos odiarán, reunidas jugando bridge. Entre té y chismes, Hilly lanza una propuesta grotesca: baños separados para las criadas negras, porque, según ella, son portadoras de enfermedades. Skeeter reacciona con ironía, pero Hilly le devuelve el golpe con un "lo hago por nuestros hijos", como si alguna de ellas en verdad los cuidara. En casa de Skeeter, la presión social es asfixiante. Su madre Charlotte insiste en que se case, que no es posible que su única hija mujer se quede solterona, mientras oculta la verdad sobre Constantine, la sirvienta negra que crió a Skeeter y que fue despedida sin piedad. Pero este es un misterio que será clave para la conclusión de la escritora. Mientras tanto, Minnie, la criada de Hilly, es despedida por usar el baño de los blancos. ¡Estás despedida, Minnie Jackson! ¡Vete de aquí! Sin trabajo y con un marido abusivo, acepta un empleo secreto con Celia Foot, una mujer blanca marginada por las señoras de bien de la ciudad. Aquí nace una amistad inesperada. Celia la trata como a una igual, como una persona con dignidad. De otro lado, Evelyn, inspirada por un sermón en la iglesia, acepta contar su verdad a Skeeter, pero con condiciones, nombres falsos y absoluto secreto. Imaginen el riesgo. En Mississippi esto podía costarles la vida, de acuerdo con las leyes para blancos y negros. Minnie se une al proyecto y convence a más criadas para hablar, justo cuando estalla la violencia del Ku Klux Klan. Pero no todo es drama. La venganza de Minnie es épica. Tras ser humillada por Hilly, le obsequia un pie con un ingrediente especial. Este hecho será su seguro. Si Hilly las denuncia, todos sabrán su secreto. Finalmente, el libro se publica y Jackson estalla. Hilly descubre que Skeeter es la autora y la busca desesperada para increparla. Pero antes que todo se salga de control, hay un giro sorpresivo. La madre de Skeeter, Charlotte, la defiende. Una especie de redención inesperada. Cada una de las amigas tiene su propio final y un camino a seguir bastante feliz. Veamos. Skeeter se va a Nueva York a perseguir sus sueños, ya que la editorial la contrata para trabajar allí como escritora. Por su parte, Minnie vive en paz con Celia y su esposo, quienes la tratan con respeto y cariño, lejos del odio de la ciudad y del círculo social tóxico que la repudió. En el caso de Evelyn, es despedida injustamente, esto como represalia de Hilly por exponer las historias de sus familias. Pero en su último adiós le recuerda las palabras más valiosas que le enseñó a la bella niña. Lista, eres gentil. Esta escena realmente rompe el corazón. Luego de salir de su antiguo trabajo, Evelyn emprende su camino para ser escritora. Su voz al fin será libre. Historias Cruzadas o The Help en su idioma original, que vendría siendo algo como El servicio o la servidumbre, fue dirigida por Tate Taylor en 2011. Es un drama histórico ambientado en el Mississippi racista de los años 60. La trama expone cómo el sistema de la servidumbre afroamericana recibía humillaciones cotidianas. Las mismas criadas que alimentaban a los bebés blancos eran tratadas como portadoras de enfermedades. El paso más importante, tal vez, lo da Skeeter, una joven escritora blanca inconforme con las normas sociales de la época, quien idea un plan arriesgado: escribir un libro con los testimonios reales de empleadas domésticas. Su objetivo no es solo denunciar o exhibir, sino devolver la dignidad robada a mujeres como Evelyn y Minnie, quienes, al compartir sus historias, convierten lo que han callado en un acto revolucionario. Aunque la historia ocurre en Jackson, se rodó en Greenwood, Mississippi, conservando la arquitectura original de los años 60. Un ejemplo de esto fue buscar las típicas casas blancas como la mansión de los Pilan, amplias, con jardines perfectos y colores pastel que buscan reflejar una fachada de pureza. En cuanto a los barrios negros como la casa de Evelyn o de Minnie, las calles estaban sin asfaltar,
viviendas diminutas y juntas, además del contraste visual que evidencia la segregación social. Para el apartado visual, Taylor usó una paleta de colores cálidos, amarillos y marrones, para contrastar con la asfixia social. Las escenas de opresión tienen encuadres cerrados, mientras que las confesiones de las criadas se filman en planos abiertos, representando de manera simbólica la libertad que poco a poco ganaron con sus relatos. La banda sonora tuvo como estrategia pianos y cuerdas suaves, que por momentos acompañan escenas como la de Skeeter, sobre todo cuando escribe, destacando su idealismo y su sentir por la dinámica social. También destaca el gospel y sus coros, en la iglesia principalmente cuando se encuentra a Evelyn a punto de tomar una decisión importante. Además, se debe destacar que los silencios son elocuentes. En escenas de humillación, el sonido se apaga lentamente, esto con el fin de enfatizar el peso del racismo. La película ha destacado en diferentes eventos, entre los cuales está el Oscar de 2012, en donde Octavia Spencer obtuvo el galardón a Mejor Actriz Secundaria. En los SAG Awards, la película ganó como mejor reparto, esto porque los premios reconocieron la química entre Davis, Stone y Spencer. Además, en los premios BAFTA, Viola Davis ganó como mejor actriz, precisamente por su monólogo con Mae Mobley. En verdad, los premios y los reconocimientos siempre serán valiosos, pues destacan el trabajo de la producción y el objetivo de la dirección. Por ejemplo, la fotografía, el uso de la luz dorada crea un ambiente de nostalgia. Sin embargo, la belleza técnica y lo relacionado con la estética puede suavizar un poco el horror del realismo histórico. Aquí hago un pequeño paréntesis relacionado con un par de hechos reales precisos. Esto debido a que en ciudades era común encontrar carteles de solo blancos en las tiendas, así como acciones racistas casi a diario, entre las más horrendas los conocidos quemacruces del Ku Klux Klan, un hecho utilizado con el objetivo de intimidar a la población afro. Pero esta idea la desarrollaré un poco mejor luego de hablar de los personajes. Bueno, para mí quien encabeza la lista de personajes es Evelyn Clark, interpretada por Viola Davis. Encarna a una mujer resiliente, maternal, pero herida por la pérdida profunda de su hijo, lo cual la hace guardar un resentimiento silencioso. Un aspecto que la diferenció fue que logró convertir la sumisión en rebeldía, algo que la llevó a usar el dolor para empoderar a otras personas. El segundo personaje destacado es Minnie Jackson. A manos de Octavia Spencer, destacó en su papel como una mujer irreverente, explosiva y con cierto humor ácido, tal vez como una forma de defenderse del ambiente hostil, además de ser una gran sobreviviente de la violencia intrafamiliar y del abuso doméstico. Otro punto inesperado es su venganza, que puede ser vista de manera jocosa, pero que fue la única forma que encontró para saldar todo el daño psicológico y moral que recibió por años como sirvienta. En tercer lugar pongo a Eugenia, Skeeter, caracterizada por Emma Stone. Nos muestra a la idealista, inconforme con la sociedad en la que vivía. La vemos atrapada entre su privilegio y su empatía. Aunque parece solo una mujer blanca poco común, logró enlazar su objetivo personal con la conciencia social, de forma que trató de buscar el bien común de las sirvientas negras de Jackson. Y por último tenemos a la villana o antagonista Hilly Holbrook, interpretada por Bryce Dallas Howard. Deja ver a una mujer narcisista y manipuladora principalmente, pero encarna el racismo elegante propio de la época, el cual usaba una falsa moralidad para mantener el control social. Podemos decir que al final recibe su merecido. No obstante, su personaje no tiene ninguna redención, no cambia, solo se despide de la historia como una antagonista aislada. Debo destacar también otros personajes como el de Celia Foot, interpretada por Jessica Chastain, y la señora Walters, a manos de Cissy Spencer. Se caracterizan por sus intervenciones algunas veces cocosas, por mostrar facetas de personas aisladas, tanto social como en el caso de Celia, y en lo familiar como en el caso de la señora Walters. Debo decir que la película desarrolla con mayor énfasis a las mujeres, y a los hombres se les establece un papel importante, pero a nivel social. Realmente no hay un rol protagónico o que destaque dentro de la historia, aunque bueno, Skeeter llega a tener novio. Consigue novio durante el transcurso de la trama, pero este pasa sin pena ni gloria. Queda más como un elemento intermitente que aparece y desaparece por momentos, principalmente por el bien de la trama. Mis comentarios sobre esta película en cuanto a lo mejor es que logra conmovernos sin perder autenticidad. Las actuaciones brutales de Viola Davis y Octavia Spencer nos regalaron personajes llenos de matices. Evelyn con su dolor silencioso y Minnie con su rebeldía descarada, ambas imposibles de olvidar. Escenas como el emotivo discurso de Evelyn a Mae Mobley de "eres importante" o como el pastel de venganza de Minnie no solo son memorables, sino que dejan una conexión íntima con el público, haciendo que sus luchas se sientan propias. Además, el guión maneja un gran equilibrio, pues alterna el drama social crudo con humor ácido que aligera la tensión sin restarle peso al mensaje.
es esa combinación de risas, lágrimas y verdades incómodas lo que convierte esa historia en algo especial. Sin embargo, debo reafirmar que por momentos se nos dulcifica el racismo, omite la violencia extrema del Ku Klux Klan. El racismo en sí estaba generalizado e institucionalizado. Por ejemplo, leyes como la Jim Crow imponían la segregación absoluta de las personas de color en escuelas, transporte, fuentes de agua, restaurantes, hoteles, baños y hospitales. En cuanto a las críticas, voy a exponer un poco mejor la idea que había mencionado antes. En otras palabras, la ley estatal de Mississippi establecía instalaciones separadas para las razas blancas y de color. Aspectos importantes y relevantes para la lucha de los activistas negros quedan fuera. La muerte de Medgar Evans, precisamente a un líder negro, quien fue asesinado a tiros fuera de su casa, fue un hecho que conmocionó a Jackson en la vida real. En este caso y en otros aspectos, la película nos deja con un camino a medio recorrer. Otro hecho que me resuena es el protagonismo desbalanceado. Skeeter aparece como heroína cuando el mérito es de las criadas. De hecho, recordemos que la voz narradora es Evelyn, abriendo y cerrando la historia. Tal vez el filme pudo profundizar más en hechos contundentes sin necesidad de llegar a información escabrosa como en algún momento lo expresó el director. Según indicó en entrevistas, prefirió abstenerse de introducir elementos que pudieran mostrar la crudeza del momento histórico, pues no eran acordes con su objetivo final. En contraparte, debo resaltar que la película logra generar una fuerte conexión emocional. Como espectador te conmueves con las historias de las empleadas. Sin duda alguna, la película ha sido elogiada por visualizar la lucha de las mujeres negras en el contexto del movimiento de los derechos civiles, en especial para todas aquellas empleadas domésticas que afrontaron abusos semejantes y tratos desiguales. Por último, me gustaría cerrar diciendo que Historias Cruzadas nos recuerda que la opresión no se combate solo con grandiosos discursos, sino con gestos cotidianos de valentía, una verdad contada, un secreto revelado o un pastel inolvidable. Aunque este contexto sea distinto, la película nos lleva a cuestionarnos a quienes silenciamos en nuestra sociedad actual. Gracias por llegar hasta el final del video. Ahora, ¿qué crees que me faltó mencionar sobre esta película? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y recuerda apoyarnos con tu like y compartir. Esto fue Entre Pantallas y Mentes. Hasta la próxima.